unos días Jesús escribió Virgilio en sus Geórgicas aquel verso destinado a convertirse en tópico literario Tempus fugit, y realmente el tiempo pasa muy rápido porque hace aproximadamente un año nos reuníamos para hablar de su libro Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, o El Búho, como sus lectores lo bautizaron después, libro que tuvo una amplia acogida por parte del público. 5 ediciones, si no me equivoco. 5 ediciones, sí. Por el momento, 5 ediciones. Pues hoy, casi un año más tarde, 24 de noviembre de 2025, nos volvemos a reunir para hablar esta vez de su nuevo libro, El fracaso de la felicidad, de la mano de la editorial HarperCollins. Me gustaría decir que desde hoy está disponible en preventa en Amazon y que para conseguirlo en tiendas físicas y librerías tendremos que esperar un poquito más, 8 de enero de 2026. Sí. En principio el lanzamiento en formato físico está previsto para el 8 de enero del año que viene, es decir, dentro de unas semanas, y ahora ya se puede disponer del libro en preventa en Amazon. Sí. Pues antes de entrar en materia, me gustaría preguntarle si recomienda la lectura del libro anterior o si podemos entrar directamente en su nuevo libro, abrir la primera página y empezar a leer. ¿Y qué vamos a encontrarnos cuando lo hagamos? Bueno, el libro anterior, el llamado Búho, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI, es un libro diferente. Son 2 libros distintos, aunque naturalmente los escribe el mismo autor. Y ese es en realidad el denominador común. Pero se trata de 2 libros diferentes, no es que uno sea la segunda parte del otro, no tiene nada que ver. Son 2 libros distintos que responden a 2 cuestiones completamente diferentes. Es decir, Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI es sobre todo una manera de enfrentarse a la vida teniendo en cuenta las exigencias del siglo XXI, lo que es el siglo XXI. Es una forma de encararse ante la vida, no es una filosofía como doctrina, ni es una filosofía que se estudia en los institutos o en las universidades o en los seminarios. Es una manera de encararse ante la vida. Ahora bien, el fracaso de la felicidad es otra cuestión, es otra cosa. El fracaso de la felicidad es otro libro. Y es un libro que pone el dedo en la llaga de algo que ha determinado y que va a determinar de manera bastante grave o bastante aguda, según como lo queramos ver, la vida de mucha gente ya en estos tiempos en los que nos toca vivir. Porque constantemente se induce a la gente a ser feliz. Casi parece que es obligatorio ser feliz. Incluso vivimos dentro de lo que es un catecismo de la felicidad. Usted para ser feliz tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer lo de más allá, ¿no? Y esto evidentemente, a poco que se observe, se descubre con claridad que es un timo, es decir, la felicidad no se compra con dinero, y entonces chistosamente se dice, no, la compra es ya hecha, ¿no? En definitiva. No, pero la felicidad, tal como se sostiene en este libro, la felicidad es un espejismo y es un autoengaño fabricado por el mercado, sobre todo por el mercado. El mercado lo fabrica todo y por supuesto fabrica también la felicidad. Ahora bien, aquí no vamos a explicar cómo el mercado fabrica la felicidad, porque eso ya lo explica la televisión, la radio, la publicidad y los medios de comunicación. Aquí lo que se plantea es cómo gestionar el fracaso de la felicidad. Es decir, qué hacer cuando la realidad destruye tus sueños. ¿Qué hacer cuando la realidad desmonta las promesas incumplidas que les ha hecho sobre todo a los que han creído en ellas incautamente? Entonces, ¿esto es un libro de autoayuda? Bueno, entonces Quevedo también es un autor de libros de autoayuda. Es que autoayuda es una etiqueta que hoy se induce cada vez que alguien escribe algo que trata de mejorar las condiciones de vida humana. Entonces, bueno, también el poema de Gilgamesh es un libro de autoayuda, porque te enseña a comportarte heroicamente en una sociedad donde se valoraba el heroísmo, no como la nuestra, que lo que se valora es el antiheroísmo. Pero si la gente lo quiere llamar un libro de autoayuda, que lo llame como quiera. También se puede llamar a La Regenta un libro de autoayuda, o al Quijote un libro de autoayuda. Pero la cuestión es, mire, usted ha creído en una promesa que no ha sido cumplida, no se ha cumplido, que es la promesa de la felicidad. ¿Y qué hace después? ¿Qué hace cuando la realidad destruye sus sueños? Usted ha estudiado una carrera y después se encuentra en el paro. ¿Cómo gestiona esa situación? Es decir, usted encuentra un trabajo, pero no sale de pobre, trabajando 8 horas diarias o más.
Entonces, ¿cómo gestiona esa situación? Porque vivimos en un mundo donde se promete constantemente la felicidad. Y después, ¿qué hacemos con esa promesa incumplida? Porque lo que nos queda es precisamente una promesa incumplida. ¿Cómo se gestiona esto? Iremos hablando de ello ahora mismo. Muy bien, comienza, ya nos lo ha avanzado ahora, pero comienza usted el libro desvelándonos un poco este secreto, ¿no? Que la felicidad es un fantasma de diseño mercantil. ¿Quién nos está estafando? ¿Quién nos está timando? Bueno, nos estafa básicamente aquel que trata de hacer dinero a costa de nuestros sentimientos, porque la felicidad responde más bien a un estímulo, responde sobre todo a una sensorialidad, a una experiencia sensorial, más que a una experiencia inteligible. La felicidad suele destruirse cuando la sometemos a un proceso intelectual, a una interpretación. Sin embargo, se suele mantener con vida cuando se la mantiene en los umbrales de lo sensible. De tal manera que si nosotros cultivamos la felicidad, el deseo, la ansiedad de felicidad en un terreno emocional, la felicidad puede perdurar durante mucho tiempo. Pero, ¿qué ocurre cuando despertamos del sueño? Cuando alguien despierta del sueño, lo que se encuentra es la realidad, y la realidad no es un lugar para ser feliz, es un lugar para ser habitable, y se puede habitar en condiciones mejores o peores. Pero claro, si yo prometo a alguien la felicidad, me estoy burlando de esa persona, porque yo no se la puedo dar, no se la puedo conceder. Yo puedo prometer unos conocimientos sobre literatura, de la misma manera que un médico puede prometer un diagnóstico que, siendo lo más exacto posible y sometido a la medicación que corresponda, pueda resolver un problema de salud. Pero lo que no puede prometer es la felicidad. Y claro, cuando a alguien se le dora la píldora, se le dora el oído o los sentidos en general, la vista, el gusto, el tacto, los sentidos, con falsas promesas cuya falsedad no percibe, no descubre, pues evidentemente está en condiciones de morder todos los anzuelos que le hayan preparado para que lo haga. Y una de las características principales de este mundo en el que vivimos es que la gente es evidentemente muy infeliz, porque se la educa para ser feliz y se le da lo contrario. Y el problema desemboca en una experiencia de fracaso, de frustración, de ansiedad permanente no satisfecha. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Pues el resultado de todo eso es que uno vive en un mundo aparte, tiene que construirse una vida paralela, tiene que vivir en un contexto incompatible con la realidad, y el sufrimiento es que es enorme. No en vano las consultas de psicólogos y de psiquiatras están saturadas, y sobre todo por gente joven, por gente muy joven, no solamente joven. Pero, ¿cómo gestionas el fracaso de la felicidad? Según su criterio, una obra literaria debe sacudir al poder, debe ofender y provocar. Pero con esas características, ¿es posible que sea comercial o es una relación antagónica? Es una relación conflictiva, antagónica, sí, pero es una relación sobre todo conflictiva por una razón importante. El mercado hoy lo es todo. De hecho, no se puede vivir hoy fuera del mercado, porque el mercado está en todas partes y todo se ha mercantilizado. Esta tendencia a mercantilizar absolutamente todo ha invadido una región, un ámbito de la vida que no siempre estuvo sometido a las influencias del mercado, que es el sentimiento. Es decir, comprar y vender sentimientos era algo que no siempre estuvo en el mercado. Uno iba al mercado a comprar frutas, hortalizas, verduras u otras cosas para comer, sobre todo. Pero no iba a comprar emociones. Y hoy el mercado prácticamente tiene ámbitos muy amplios donde todo queda subordinado a las emociones. Emociones que a veces tienen connotaciones políticas, debes hacer esto para ser mejor persona, morales. Emociones que tienen implicaciones también pues, de tipo ideológico desde todos los puntos de vista de las ideologías disponibles. Entonces, hay también otras emociones que tienen que ver con no las mejoras del conocimiento, porque el mercado no siempre vende conocimientos, eso lo venden las universidades, cada día más privadas que públicas, y conocimientos orientados a una determinada faceta. Ahora bien, el caso de la literatura. A mi juicio, la literatura es un arma de interpretación masiva. Es un arma de interpretación masiva cuyo poder se desconoce muchísimo. De hecho, quienes se dedican a las actividades científicas, financieras y mercantiles
ignoran enormemente los recursos literarios y el poder de los recursos literarios. Claro, entre ellos, si algo nos enseña la literatura, es que el ser humano es incompatible con la felicidad. Otra cosa es que usemos el término felicidad para designar determinados aspectos que tienen que ver con el bienestar, como puede ser la salud. Claro, y uno no se da cuenta de lo feliz que es cuando tiene salud hasta que la pierde. Uno no se da cuenta de lo feliz que es estando tranquilo en su casa hasta que le obligan a salir de su casa, o hasta que le impiden tener una casa. Entonces, claro, ¿cómo se puede ser feliz en una sociedad donde trabajando 8 horas al día todos los días del año no se sale de pobre? ¿Cómo se puede ser feliz en una sociedad en la que uno no puede comprar una vivienda? En la que uno no puede alquilar una vivienda? En la que uno no puede estudiar la carrera que quiere porque las limitaciones son enormes? En el que estudiada la carrera que se quiere uno no puede obtener el puesto de trabajo que cree merecer o que merece de hecho. Entonces, claro, las condiciones para ser feliz son completamente oníricas, ilusorias, son un auténtico espejismo. Y sin embargo es lo que más vende. Bueno, tradicionalmente todos hemos estudiado, hemos aprendido que la Ilustración europea supuso pues, la aparición de la luz, ¿no? La luz sobre las tinieblas, que es como el sol que apareció y se hizo de día y nos hizo de día a todos, ¿no? ¿Por qué usted lo considera más bien como un eclipse? Bueno, y la idea no es solo mía. Quiero decir, yo no soy el único que considera la Ilustración como un retroceso en muchos aspectos. Es una idea muy extendida y muy ampliada y con muchos antecedentes, indiscutiblemente. Pero digamos que el mensaje que habitualmente se hace público, el mensaje que goza de más simpatía, es que el mundo inteligente empieza con la ilustración. De hecho, la palabra ilustración tiene el sentido de alguien que está ilustrado, que está cultivado, que está mejor preparado que otras personas. Entonces, cuando a la gente más joven o a los niños en el colegio se les habla de la ilustración, se les presenta la ilustración como si fuera el gran avance en la historia de la humanidad, como si lo que hubiera habido antes de la ilustración hubiera sido un mundo negro, casi una edad media, y que de esa etapa de la historia no hubiera salido nada bueno, nada positivo. Claro, hay que recordar que esto no solo no es exactamente así, sino que con frecuencia es lo contrario. El Quijote no es una obra de la Ilustración. Autores como Quevedo, Calderón de la Barca, Lope de Vega, no son autores ilustrados. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿dónde está el Quijote de la Ilustración? Si la Ilustración es una etapa tan buena y tan valiosa, ¿cómo es posible que literariamente hablando haya sido una de las más pobres en la historia del pensamiento? No solo en España, sino en el resto de Europa. ¿Dónde está el Quijote de Alemania? ¿Dónde está el Quijote de Inglaterra? ¿Dónde está el Quijote hecho por la Ilustración? Claro, te voy a preguntar dónde está el Quijote de los Estados Unidos, porque esto es un golpe bajo, ¿vale? No nos permitimos golpes bajos. Pero la Ilustración no es la luz que parece, no es el oro que parece, ni mucho menos. El oro, me refiero al metal, no al ave que gorgojea, ¿no? Evidentemente. Pero lo que sí es cierto es que más bien la Ilustración supuso lo contrario. La Ilustración es una enorme manipulación de los sentimientos populares en nombre de los intereses de determinadas élites. Porque las élites no son unívocas, las élites mantienen entre sí relaciones muy conflictivas, indudablemente. Pero recordemos que uno de los lemas de la Ilustración es el despotismo, es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, todo para el pueblo según los intereses del poder que gobierna, del poder despótico. Y la Ilustración se construye sobre dos, entre otros, sobre dos ideales muy actuales, que es, por una parte, la visión ideal del mundo, que debemos a Kant. Kant ofrece una visión ideal del mundo, y el idealismo es el miedo a la realidad, y la de Hegel que ofrece la imagen de un Estado totalitario. Es decir, que por la mano de Kant vamos al idealismo, y por la mano de Hegel vamos al totalitarismo. Por eso yo he dicho muchas veces que las fronteras entre el idealismo y el totalitarismo son invisibles, son prácticamente invisibles. Y uno de los cebos, uno de los grandes alicientes para hacer creer a la gente que todo va muy bien, es el timo de la felicidad, es inducirla a la felicidad. Entonces se te dice, si no eres un idealista, serás un infeliz. Claro, la tesis que sostiene este libro es la contraria. Si eres un idealista, desembocarás en el fracaso de la felicidad.
Y claro, el idealismo, que es el miedo a la realidad, supone una interpretación completamente equivocada de lo que la realidad es. ¿Qué es lo contrario de la felicidad? El desengaño. ¿Se puede ser feliz en el desengaño? Mucho mejor, porque el desengaño implica el conocimiento de las trampas que se nos ponen delante para hacernos fracasar. Entonces, como en medicina lo mejor siempre es la prevención, pues lo mismo ocurre con la salud psíquica, que es una parte esencial de la medicina, la psiquiatría. Es la prevención, y la mejor prevención es identificar aquellas trampas que nos pueden conducir al fracaso de ilusiones, que son, por parafrasear a Márquez, es la crónica de un fracaso anunciado, indudablemente. Entonces, claro, en este contexto debemos, a mi juicio, movernos, y la Ilustración es, vamos, una etapa de la historia que precisamente lo que hizo fue eso, inventar la felicidad, que es la mayor de las trampas, a las que el ser humano, con poca preparación literaria, se enfrenta. Porque la literatura en ese sentido es un mapa que permite identificar no los radares de la carretera, sino las trampas de la vida. Afirma que hay 3 tipos de libros, los de ciencia, los de literatura y los demás. Sí. Pero en esa horquilla tan amplia de los demás tenemos diferentes autores, temáticas y géneros. Sí. ¿Merece la pena que echemos un vistazo o directamente nos quedamos con ciencia y literatura? Bueno, hay que conocerlo todo para poder evitar lo inconveniente. Es decir, solo se puede evitar lo que se sabe, solo se puede evitar lo que se conoce. Lo que no se conoce no se puede evitar, y ahí es donde están las trampas. Entonces hay que conocer de todo, hay que conocer de todo. Pero indudablemente sí es cierto, yo he dicho que hay 3 tipos de libros. Los libros de literatura, o los que versan sobre literatura, los libros científicos, o los que versan sobre ciencia, y los otros libros que son los que yo llamo de ocurrencias. Son libros de ocurrencias. Ahora bien, hay libros de ocurrencias científicas, que son pseudociencia, y hay libros de ocurrencias literarias, que habría que leerlos para saber hasta qué punto son realmente literarios o son una tomadura de pelo, ¿no? Esas cuestiones son las que habría que ver en cada caso, pero creo que sí, honestamente creo que hay 3 tipos de libros, los científicos, los literarios y los de ocurrencias. Y alguien dirá, ¿y el suyo cuál es? Bueno, pues el mío es de ocurrencias, porque no voy a pretender, he escrito otros libros con pretensiones científicas o científicos, como es la crítica de la razón literaria, pero sí hay libros de ocurrencias, y luego, bueno, pues cada uno verá con qué tipo de ocurrencias se quedan. Eso es. Bueno, si pensamos en Bodas de Sangre, en La Regenta o en Ana Karenina, vemos que el amor siempre ha sido una fuente de conflicto en la literatura. ¿Qué hace diferente estos conflictos de la literatura con los conflictos amorosos de hoy en día, del siglo XXI? El amor en el siglo XXI creo que está muy enturbiado, pero todo está hoy muy enturbiado, de manera que el amor no escapa también a esas turbiedades y a esas turbaciones, indudablemente. Pero ¿qué es lo que hoy día se puede mantener al margen de la contaminación de todo tipo, de la contaminación ideológica, de la contaminación moral, de la contaminación filosófica? Todo está muy contaminado, está muy adulterado, por así decirlo, ¿no? Respecto al amor, yo siempre he dicho, mirando al Quijote, yo siempre interpreto la realidad mirando a la literatura, porque creo que la literatura nos ofrece diagnósticos muy precisos de lo que es la realidad. Si alguien verdaderamente quiere conocer a un pueblo, debe leer su literatura. Podrá estudiar su economía, sus finanzas, todo eso, pero debe prestar atención a su literatura. Y si algo nos enseña Quijote, entre otras muchísimas cosas, es que el amor es el único idealismo que el ser humano se puede permitir. Es decir, el ser humano nunca idealizará lo suficiente a la persona de la que está enamorada. Eso es absolutamente fundamental. Y en la medida en que la persona, que es, digamos, la esencia, el núcleo vivo, no imaginario, de nuestro amor, satisfaga ese idealismo, ese amor dura, ese amor perdura. Entonces es muy difícil negar a la experiencia amorosa un idealismo siempre necesario, pero con un fundamento real. De hecho, Don Quijote, cuando abjura de ser quien fue,
Don Quijote y vuelve a ser Alonso Quijano, a Dulcinea la mantiene intacta. Es decir, no abjura jamás de Dulcinea, nunca tiene una sola palabra negativa sobre Dulcinea. Y es un personaje completamente inventado por él a partir de un referente real que es Aldonza Lorenzo. Entonces, ¿qué decir del amor en el siglo XXI? Si a mí me dijeran que definiera el amor, yo diría que el amor es una alianza entre dos personas que desarrollan un proyecto de vida en común, pleno, un proyecto de vida en común plenamente. Eso es el amor. ¿Que el amor puede estar interferido por muchas cuestiones? Sí, eso es indudable, eso es indudable. Y que puede haber amor hacia personas a las que uno no ha podido dedicar una vida plena, eso también es perfectamente posible. Eso también es perfectamente posible a mi juicio. Lo que ocurre es que son amores que se materializan, que se articulan de forma diferente, indudablemente. Y por supuesto, cada cual tendrá su propia experiencia. Pero para mí el quiz de la cuestión está en una alianza que permite articular una vida juntos, una vida en común, en principio. Después, cada cual podrá interpretar esto como estime más oportuno, y no seré yo el que vaya a discutir estas cuestiones, porque las opiniones no se pueden discutir. A mí me hacen un planteamiento de esta naturaleza y yo doy esta explicación. Luego cada cual que tenga el que quiera. Pero la pregunta es, respecto al fracaso de la felicidad, ¿cómo vive la gente el amor en los tiempos actuales, en los tiempos del cólera, ¿no? Por así decirlo? ¿Cómo vive la gente el amor en los tiempos del cólera? Porque según se es, así se ama. Entonces, claro, ¿qué nos enseña la literatura del amor? Pues nos enseña muchísimas cosas, porque desde los cuentos de Canterbury hasta el de Cameron, pasando por La Regenta, pasando por la trilogía de las tragedias lorquianas, Bernarda Alba, donde el sexo casi es más importante que el amor. Suelen viajar juntos, pero no siempre, no siempre. El sexo mira a todas partes, mira tanto al amor como al dinero, el sexo no le hace ascos a nada, ni a las enfermedades siquiera, que ya es bastante, no hacer asco a eso. Pero la literatura en este punto es un catálogo muy amplio, que contiene muchas informaciones sobre las relaciones amorosas que experimenta el ser humano. Desde el mundo griego, Ulises que vuelve con Penélope, a pesar de tener la relación con una divinidad, Dido, es digamos, una lista infinita de opciones y de posibilidades. Pero el amor está amenazado también por el fracaso de la felicidad amorosa, por el fracaso de la satisfacción amorosa. ¿Cómo está amenazada la vida también, claro, como dice un médico amigo mío, cuando a algún paciente se le pone pesado, le dice, mire, usted tiene que darse cuenta de lo siguiente, desde el momento que nace tiene el 100% de posibilidades de morirse. Entonces, claro, llega un momento que cuando hay que sacar al paciente de la consulta, el médico pues ya utiliza un argumento de este tipo a ver si el paciente se le va, porque a veces es más paciente el médico que el paciente, ¿no? Entonces hay que asumir que somos organismos biológicamente destinados a una obsolescencia. Entonces tenemos fecha de caducidad que más o menos no conocemos, pero sabemos que está ahí. De tal manera que tenemos que vivir familiarizados con la conciencia, no lo llamemos de un fracaso, porque son las normas de la vida, pero todo tiene un final, y esto hay que asumirlo. ¿Qué nos enseñaba la literatura española del siglo de oro? A vivir en ese desengaño, a saber que hay un final y que por tanto no podemos organizar nuestra vida como si fuéramos dioses, ni podemos organizar nuestra vida despreciando al ser humano como si fuéramos radicalmente insolidarios, que son dos características que introdujo la Ilustración. El ser como dioses, es decir, asumir el imperativo diabólico del paraíso, seréis como dioses, y por lo tanto podréis hacer lo que queráis, que es lo que hoy día nos enseñan. Usted puede hacer lo que quiera, y será feliz en tanto que haga lo que quiera. Pero es que no puedes hacer lo que quieras, ese es el primer engaño. De tal manera que cuando antepones la libertad a todas las cosas, incluso antepones tu libertad individual y personal al orden operatorio de la realidad, has optado el atajo para llegar al fracaso de la felicidad sin haber pasado por la felicidad. Y eso es la educación que hoy nos dan. Y el amor tiene un valor educativo muy importante, pero no se puede enseñar a amar. Eso es una cosa que cada uno tiene que aprender
relacionándose con las personas de las que se enamora y que le permiten corresponder ese amor. Hay mucha gente que me dice, bueno, es que yo puedo entender lo que es el amor leyendo la poesía de Garcilaso. Podrá entender lo que quiera, pero para entender el amor, enamórese. La literatura no es un sustituto de la vida, es una explicación, que exige también muchas explicaciones, pero nada puede reemplazar la relación amorosa de éxito o fracaso, según. Resulta incuestionable que los seres humanos han tenido desde tiempos prehistóricos una relación con los animales, pero también es verdad que la sociedad actual ha dado a las mascotas, a los perros, a los gatos, un valor en su vida que en la época de nuestros abuelos o nuestros padres resultaba casi impensable. Sí. Entonces me gustaría preguntarle qué ha cambiado en la sociedad o qué aportan los animales de compañía a la sociedad para que muchas personas los consideren hoy en día pues uno más de la familia. Bueno, claro, han cambiado tantas cosas, es que hubo un tiempo en el que a los animales se les comía, y hoy también se les come, pero claro, no se come a gatos o a perros. Y si usted pone un restaurante de perros, seguramente lo matan, vamos, o sea, eso no porque el perro es un animal sagrado, del mismo modo que la vaca es para los hindúes un animal sagrado. Entonces, ¿qué han cambiado? Pues, ¿qué ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas, indudablemente ha cambiado muchas cosas. Todo el mundo sabe, esto no es descubrir ningún secreto, todo el mundo sabe que hoy los perros han sustituido a los niños. Todo el mundo sabe, y la prensa lo publica cada poco, que la población de perros crece exponencialmente frente a la demografía humana. Es decir, la gente no tiene niños y en su lugar tiene perros. Los perros dan compañía, indudablemente, y de hecho la mascotización del animal en el caso de los perros es mucho más fácil que la mascotización de un caimán. Es decir, yo solo he conocido un personaje, no una persona, sino un personaje que tenía como mascota un caimán, que es Doña Bárbara, en la novela de Rómulo Gallegos, que tiene a un caimán como un animal elegido, como un animal hacia el que profesa un fetichismo. De hecho, el término mascota procede del francés y tiene el sentido de fetiche, es como un talismán, algo que nos protege. Entonces, claro, es completamente legítimo que la gente tenga un perro, 2 o 3 o los que quiera, un gato, y se sienta cómodo con los animales, porque el resultado de las relaciones humanas es muy frustrante en muchos aspectos. Es decir, las personas engañan, las personas son judas, en definitiva, ¿no? Son traidores, son falsos, y los animales no tienen esa pretensión de engañar al prójimo como lo hace el propio ser humano contra los de su especie. Los animales más bien engañan a los de otra especie para evitar ser depredados, para evitar ser devorados, pero no engañan al ser humano. Y de hecho la relación pues con un perro, con una mascota, con un perro mejor que un gato es mucho más independiente. Los felinos tienen un rechazo a la excesiva presencia de agentes externos que los perros no comparten. Pues es muy seductora, indudablemente, y esto tiene muchas causas, muchas explicaciones, pero hay una de ellas muy importante, que es la soledad humana. Es decir, llegamos a un siglo, el siglo XXI, donde la soledad humana es tan demoledora, tan desoladora, que la gente busca la compañía de los animales porque no encuentra compañía en otras personas que le resulte fiable. Esto es un secreto a voces, no es ningún descubrimiento que yo haga, esto lo vemos en todas partes. Es cierto que al perro, como mascota, le ha salido un competidor, que es el teléfono móvil, y observamos que mucha gente pues pasea a sus animales mirando más al teléfono móvil que al propio animal, y a veces ves al animal contemplando a su dueño y mirando, pero yo estoy aquí también, ¿no? Y haces más caso al teléfono móvil que a mí. Incluso se ha hablado también de, creo que en Japón, hablo de oídas aquí, de la elaboración de determinados dispositivos robóticos o mecánicos que adoptan la configuración de un perro y simula estos comportamientos. Y aquí ya nos vamos al terreno de las inteligencias artificiales, ¿no? Es decir, aparatos que hablan como seres humanos, que interactúan con personas que se admiran enormemente de la capacidad de reacción que tiene una inteligencia artificial, y eso también son, digamos, placebos, son suplementos emocionales al fracaso de la felicidad.
Es decir, es que el ser humano se encuentra en un contexto en el que se agarra a lo que sea, a una máquina que simula conversaciones humanas, a animales a los que convierte en peluches vivientes, cuando un perro no es un peluche viviente, un perro es un animal que exige a veces un tratamiento muy diferente al que se le profesa. Pero la prensa ocasionalmente estimula mucho este tipo de mensajes con un efecto muy claro, que es preservar al ser humano en condiciones de soledad, de aislamiento y a merced de un impulso emocional y de una ansiedad emocional muy pobremente desarrollada. De tal manera que las consecuencias de todo esto no sé cuáles serán, pero lo veremos en los próximos años. Ahora bien, a mi juicio, la inteligencia del ser humano se manifiesta sobre todo en el tipo de relación que el ser humano puede demostrar con los animales. Según lo inteligente que seas, te relacionarás con los animales de manera más o menos inteligente. Y con esto lo digo todo sin decir nada. Vale, nos vamos un poco ahora al terreno del trabajo. Profesor, ¿en qué consiste la regla de los 3 metros y qué tiene que ver con la llamada, entre comillas, felicidad en el trabajo? Bueno, claro, todos estos aspectos se tratan efectivamente en el libro, ¿no? La felicidad y los animales, la felicidad y el trabajo, la felicidad y el conocimiento. Y claro, en la cuestión de la felicidad y el trabajo hay muchísimo que decir, porque claro, hablábamos antes de la ilustración. La ilustración tiene un mensaje clarísimo, que es: el trabajo te hará feliz. El trabajo te hará feliz, sobre todo desde el punto de vista del patrón, porque claro, el trabajo que tú haces hace feliz sobre todo al patrón, porque el trabajo del esclavo, ¿a quién hace feliz? Al dueño del esclavo. Pero hoy día es incompatible asumir que alguien pueda trabajar en condiciones de esclavitud. Y sin embargo, la mayor parte de la gente trabaja en unas condiciones de esclavitud que son terribles, que son francamente terribles, ¿no? Que son francamente terribles. Y si el trabajo es tan bueno para la salud, como se ha dicho irónicamente tantas veces, ¿por qué no trabajan los enfermos? Claro, si el trabajo es tan bueno para la salud, claro, lo que están diciendo con esta declaración es que deben trabajar los enfermos, o deben enfermar a la gente sana, que es lo que consigue de alguna manera el trabajo en determinadas condiciones. Porque claro, hay trabajos y trabajos, hay trabajos feroces, realmente. Entonces, claro, nótese que, por ejemplo, el nazismo hacía un uso perverso de esta declaración: el trabajo os libera, burlándose precisamente de personas a las que laboralmente exterminaba, lo cual es terrible. Y la genealogía del nazismo está en la Ilustración, es decir, los antecedentes, digamos, que hacen posible a una ideología como la nazi, está en la Ilustración, está en una deformada interpretación del concepto biológico de la evolución darwiniana, donde se introduce el concepto de raza. El concepto de raza es un concepto ilustrado. El concepto de discriminación racial no existía antes de la Ilustración, no existía antes de lo que el pensamiento ilustrado va a poner sobre el tablero. Antes lo que había era una discriminación por razones religiosas, y se discriminaba a los seres humanos en virtud de su creencia religiosa. Pero la Ilustración discrimina al ser humano en virtud de sus capacidades identificadas por los propios ilustrados como raciales. De hecho, Estados Unidos es un país donde cuando hoy uno entra todavía lo clasifican por su identidad racial, que si caucásica, que si hispana, que si etcétera, etcétera. Claro, es una cosa propia del siglo XVIII. Este tipo de cuestiones, ¿no? De tal manera que yo creo que eso deberían al menos disimularlo un poco en estos tiempos, pero quizás no han reflexionado sobre ello, no lo sé. De tal manera que, claro, la filosofía que hoy hay del trabajo es una filosofía que está hecha a la medida del mercado, pero no a la medida del trabajador. Porque hoy se han reemplazado los derechos del trabajador por la exigencia de felicidad en el trabajador. Da la impresión de que si el trabajador es infeliz, la culpa la tiene el trabajador y está dañando a la empresa. Porque a trabajar tú tienes que venir muy contento y muy feliz. La famosa regla de los 3 metros es una de estas ocurrencias propias del mundo anglosajón que han puesto en circulación para decir que uno debe asegurarse pues, el control de su vida en 3 metros. Bien, pero el control de su vida en 3 metros, ¿se lo han dicho esto al presidente de los Estados Unidos? O sea, ¿el presidente de los Estados Unidos gestiona su vida en 3 metros o gestiona su vida tomando como referencia la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre,
que es lo que equivale a la medida de un metro que ocuparía uno tras otro el globo terráqueo. Porque hay personas cuya libertad tiene un diámetro de 3 metros, pero hay otras cuya libertad se expande por todo el cuadrante del meridiano terrestre multiplicado por 4. Entonces, claro, para ti la felicidad y para mí la libertad. Ese es el lema de muchos búmeres, no de todos porque no se puede generalizar, frente a los milenaristas. A los milenaristas se les da la felicidad, que es un engaño, y a los búmeres se les da el poder, la libertad. Eso es un signo generacional importante. Entonces vemos que recientemente se potencia este enfrentamiento entre los búmeres y los milenaristas para animar a los milenaristas a enfrentarse contra los búmeres, cuando no todos los búmeres son responsables de lo que hay, ni todos los milenaristas son tampoco unos vagos. Se da la imagen de los jóvenes como si fueran unos vagos, unos acomodados. Hay de todo. En toda la vida ha habido de todo en jóvenes y en viejos. No se puede establecer un juicio maniqueísta en este punto, pero el trabajo, que es un producto mercantil enormemente fuerte, usa la felicidad como un cebo. Es decir, si no eres feliz en el trabajo, eres mala persona. Porque te damos un trabajo para que seas feliz. Caray, te damos un trabajo para que seas feliz cobrando una miseria, trabajando a destajo, y encima tienes que poner cara de emoticono sonriente, porque si no eres mala persona. Hombre, es un poco fuerte, creo yo. Seguimos en esa línea del trabajo, porque efectivamente existe la idea de que el trabajo pues, nos hace felices, empoderados, nos hace sentirnos más libres y que trabajar son todo ventajas. Pero en su libro les expone que realmente la realidad va por un camino totalmente diferente a lo que nos están haciendo creer o que nos hacen sentir. Entonces, ¿quién pretende y por qué hacernos sentir que la felicidad y el trabajo pueden ir de la mano en algún momento? Pues quien trata de controlar la vida y sobre todo la productividad. Yo he dicho muchas veces, y esto no es una novedad, y aquí se explica desde nuevos puntos de vista, que trabajo es aquello que se hace por dinero. Trabajo es realmente aquello que se hace por dinero. Es decir, si yo hago un trabajo, usted me paga lo que ese trabajo puede costar, en términos realistas. Se puede pagar de manera abusiva o se puede pagar de manera deficiente. Para eso está naturalmente un Estado y un derecho mercantil y un derecho laboral, incluso un derecho administrativo, diferentes formas del derecho que tratan de regular esto y que tratan de ver cómo de la manera más justa posible, más equitativa posible, proporcionalmente entre las diferentes partes que ahí se concitan, pues una articulación de esfuerzo, trabajo, coste, rentabilidad, etc. Pero ¿qué ocurre cuando una de estas partes desaparece? ¿Qué ocurre cuando la parte legislativa, la parte ejecutiva, la parte judicial disminuye su poder? Porque la parte mercantil incrementa el suyo. Es decir, ¿qué ocurre cuando el Estado deja de proteger o deja de ser juez? No hace falta que el Estado proteja más al empresario o más al trabajador, basta que el Estado sea juez, que el Estado garantice el cumplimiento de las leyes. Eso es lo que se le pide al Estado. Sin excesivas intervenciones, de tal manera que puedan abolir el comercio, a menos que lo que se quiera sea abolir el comercio. Esto es un concepto de Estado que se ha planteado en determinados momentos de la historia. Pero el Estado, a mi juicio, creo que lo que debe hacer es evitar que se hagan trampas en las actividades mercantiles y comerciales. Creo que ese debe ser el papel del Estado. O sea, las leyes deben consensuarlas todos los miembros de un Estado, también en correlación con otros Estados, porque naturalmente vivimos en una correlación, pero desde luego no las puede imponer un único individuo o un único grupo. Y una vez establecidas esas leyes, el Estado debe custodiar su cumplimiento. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el derecho se reduce al derecho mercantil? ¿Qué queda del derecho civil? ¿Qué ocurre con el derecho penal si el derecho penal o el derecho civil quedan absorbidos, quedan fagocitados por el derecho mercantil y se trata de un derecho mercantil hecho precisamente para satisfacer las exigencias de un patrón? Pues que las condiciones del trabajador disminuyen mucho, porque lo que no puede ser es que haya felicidad para todos, de manera que el dinero se vaya a las arcas del patrón y el trabajador se quede solo con la felicidad. Y si pone mala cara, entonces es un mal trabajador, porque crea mal ambiente en el trabajo, no crea mal ambiente en el trabajo. Entonces, claro, y luego te ofrecen la leyenda rosa de los países nórdicos.
Es que en los países nórdicos, y no voy a nombrar a cualquiera, los trabajadores van muy contentos a trabajar. Bueno, macho, como si van en pelota a trabajar. Claro, eso es un problema de cada empresa, de cada país o de cada trabajador. Pero la cuestión es que vayan como vayan, abrigados o en cueros, sonrientes o con un ojo lleno de orzuelos, eso ya es cuestión de salud, pues evidentemente se sometan a un régimen laboral, mercantil, que sea equitativo para las diferentes partes. Entonces, a mí no me vale que me prometan felicidad y me paguen una miseria, porque eso significa que algo no funciona. Incluso tampoco me sirve que me hagan creer en un voluntariado a cambio del cual yo trabaje gratis, suponiendo que de esta manera soy moralmente superior a las demás personas. Eso no tiene nada que ver, porque el voluntariado en ciertos contextos puede interpretarse como una competencia desleal frente a actividades mercantiles que ingresan un dinero por hacer un trabajo. Eso es una competencia desleal, en definitiva. Se puede interpretar, claro, hay que ver cada caso concreto, quizás no podemos generalizar, pero hay que ver hasta qué punto el voluntariado es una forma posmoderna de ejercer la esclavitud en nombre de una supremacía moral. Eso es una cuestión que a lo mejor habría que ver, porque claro, si todo el mundo trabaja gratis a cambio de gozar del paraíso en la vida eterna, es una opción, pero eso es lo mismo que asumir un régimen de esclavitud. Sí. Muy bien. Profesor, usted dedica un capítulo de su libro al tema de las enfermedades mentales. Sí. Entonces yo quería preguntarle, ¿por qué las generaciones nacidas, especialmente a partir de los años 80, los famosos millennial, la generación Z, ¿por qué son el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de estas enfermedades? Porque yo creo que los han sometido a un experimento sin precedentes en la historia. Esa generación se ha sometido a las radiaciones internauticas de las redes sociales. Eso no había pasado nunca antes. Es decir, hemos conocido la irrupción de la imprenta, hemos conocido el paso del papiro a otros soportes, como el pergamino, hemos conocido incluso la llegada de los soportes informáticos del CD-ROM, que ahora ya es una arqueología. Sí. Aquello duró muy poco y parecía que iba a ser la panacea, pero nunca habíamos visto cómo someter a generaciones y generaciones de seres humanos a las radiaciones de Internet a través de las redes sociales había provocado resultados o fenómenos de esta naturaleza. Y ellos han sido la generación elegida por el destino, por el azar, por la historia o por el sistema para ser los conejillos de Indias con los que se probó esto. Entonces, uno de los resultados exponencialmente más acusados ha sido la generación, el desarrollo exponencial, la producción exponencial de enfermedades mentales o de problemas psíquicos derivados de este tipo de actividades. La larga exposición a las redes sociales ha provocado que muchos seres humanos, sobre todo gente más joven, gente adolescente muy particularmente vulnerable, pues haya adquirido hábitos de comportamiento que en algunos casos los han inducido al suicidio incluso. Entonces, claro, esto no había pasado nunca antes. Es decir, en el siglo XVI nadie estaba expuesto a las redes sociales, ¿no? Pero en el siglo XXI de una manera muy fuerte, muy intensa, y además en muy pocos años. Incluso viendo estos fenómenos, uno piensa en las devastadoras repercusiones que tuvo el consumo de droga en los años 80 y la mortalidad a la que condujo la drogadicción a mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que hay que cambiar, porque la correlación no puede ser idéntica ni exacta, pero ha causado estragos el problema del consumo de las redes sociales. Niños muy pequeños con un móvil en la mano, que es un instrumento que los manipula más a ellos que estas propias criaturas al móvil. Y también adultos. Pero el adulto tiene otros recursos y tiene otros apoyos en la vida que le pueden permitir sobrevivir a esta cuestión. Pero se ha vendido la idea de felicidad a través del consumo de las redes sociales. Y claro, aquí hay muchísimos cebos. Está el problema del narcisismo, el problema de exhibirse, de exhibir el aspecto físico, de exhibir conocimientos que no se tienen, el engaño del me gusta, del aplauso, del like y todas estas historias. Bien,
Y claro, eso genera una ansiedad tremenda, porque claro, la felicidad se busca en la medida en que hay una ansiedad que induce a esa búsqueda, y eso es buscar un fantasma. O sea, no se va a encontrar la felicidad de la misma manera que no se encuentran los fantasmas. O sea, la felicidad está en tener salud y en cuidar de la salud de los seres queridos, pues que no la tienen o que la han perdido, y en eso consiste la felicidad para mí. Pero naturalmente para otros la felicidad consiste en estar en las redes sociales, en hablar de literatura sin saber de literatura, en exhibir físicamente un cuerpo. En eso no hay leyes. Cada uno, y hay otros para los que la felicidad consiste en chupar candados. Se decía en mi infancia a veces, ¿no? Chupar candados, peinar bombillas o pellizcar escaparates o matar cerditos a besos. O gochos grandes a besos, eso ya cada uno. Entonces, claro, si alguien te dice, no, es que para mí la felicidad consiste en matar cerdos a besos, pues ánimo, entra en una granja de sementales y ahí se pondrá morado. Los sementales no lo sé, pero bueno. O peinar bombillas, bueno, pues dice usted, pues vaya peinando todas las bombillas, chupar candados, ¿no? Bueno, pues genial. Entonces, no se puede discutir el concepto de felicidad que tiene la gente, pero lo más probable es que morrear con cerdo suponga incrementar las bacterias de las encías y chupar candados pues pueda traer también ciertos problemas bucales, ¿no? Lo de peinar bombillas no lo sé. Pero vamos a ver, este tipo de argumentos que reducen al absurdo lo que es la búsqueda de la felicidad no son menos absurdos que el hecho de buscar la felicidad tratando de superar sentimientos de soledad que en las redes sociales se perciben como una satisfacción ilusoria. Y eso ha ocasionado muchos problemas mentales, que los psicólogos y los psiquiatras conocen fuertemente y conocen dramáticamente, pero es muy fastidiado. El problema de las crisis emocionales, el problema de las crisis nerviosas son muy fastidiadas. Son muy fastidiadas porque yo no soy psicólogo y no soy psiquiatra, y por tanto no puedo hablar de estos asuntos que a mí me parece que a veces tienen mucho que ver con el horóscopo. Porque, de hecho, los psiquiatras no se ponen de acuerdo. Hay muchas teorías dentro de la psiquiatría para afrontar los problemas que dan lugar a los trastornos de personalidad. No se ponen de acuerdo entre sí. Y son personas que llevan toda la vida trabajando estos asuntos. Pero siempre hay, como en el horóscopo, un ascendente, un planeta que se pone por el medio, siempre hay una excepción. No lo sé. Yo aconsejo en este punto arrimar el asco a la sardina de la literatura. Es decir, la literatura nos enseña muchas cosas. Algún psiquiatra me ha dicho, porque esta es frase de un psiquiatra, que Quevedo enseña más psiquiatría que la psiquiatría del siglo XXI. Es decir, los sonetos de Quevedo, la literatura española del siglo de oro en general, enseña a prevenir las enfermedades mentales mejor que muchos tratamientos psiquiátricos del siglo XXI, porque mucha de la psiquiatría del siglo XXI, escrita en términos ingleses, descubre un Mediterráneo que Cervantes y Quevedo ya conocían y utilizaban. Es decir, el mejor manual sobre la locura es el Quijote. Es el que mejor nos enseña a tratar con personas que adolecen de muchos trastornos psicológicos, ¿no? Y el propio Quevedo, en muchos de sus sonetos, como el soneto que advierte que en el mundo naciste no a enmendarle, sino a vivirle, Clito, y padecerle, ese soneto que para mí debe estar en la cabecera de la vida humana de todos los días, sitúa al ser humano con los pies en la tierra y advierte del fracaso de la felicidad. Es decir, no busques la felicidad porque buscas un fantasma. No te creas que vas a encontrar la solución a todos los problemas psicológicos, porque la solución a los problemas psicológicos consiste en buscar un trabajo, en luchar por unas oposiciones, en superar una entrevista laboral, en mantener el puesto de trabajo, en conservar lo que tienes, en preservar la salud y en afrontar la adversidad como algo que forma parte de la vida, porque la adversidad forma parte de la vida más que la felicidad. Y en eso estamos. Felicidad y mercado son conceptos aparentemente dispares entre sí, pero en su libro nos damos cuenta de que en realidad mantienen más relación entre ellos de la que aparentemente podemos pensar. ¿Cómo gestionan entonces los amigos del comercio nuestras emociones para que sean rentables para ellos, pero no para nosotros? Bueno, esto es muy interesante. En primer lugar, a veces la gente me pregunta, bueno, ¿y quiénes son los amigos del comercio? Vamos a ver. Cuando yo hablo de los amigos del comercio hay gente que cree que son los capitalistas, los que gestionan las empresas. No, los amigos del comercio son todos los que participamos en el comercio.
Los amigos del comercio son todos y cada uno de nosotros cuando compramos algo en un comercio, o en Amazon, o en lo que sea. O sea, amigos del comercio somos todos. Somos todos aquellos que hemos decidido participar en una sociedad mercantil. Los enemigos del comercio son aquellos que no manejan el dinero, que no tienen dinero. Entonces, ¿quién es hoy enemigo del comercio? Porque, claro, enemigos del comercio que tienen cuentas bancarias no son enemigos del comercio. Y decir que amigos del comercio son aquellos que únicamente gestionan el comercio, bueno, pues es que el comercio lo gestiona también el que consume, porque sin consumidores no hay comercio, ¿no? Entonces, claro, los amigos del comercio somos todos aquellos que, habitantes de una sociedad dinamizada por el comercio, participamos en ella. ¿Enemigos del comercio quiénes son? Pues los que consideran que el comercio debe prohibirse. Según Antonio Escotado, en los enemigos del comercio eran los comunistas, porque planteaban abolir el comercio. Según Paolo Prodi, los enemigos del comercio son aquellos que hacen trampas en las actividades comerciales porque adulteran el comercio y lo inhabilitan. Porque claro, en una actividad comercial donde se firma un contrato que luego una de las dos partes no cumple, eso es un fraude. Y para Prodi, esos son los enemigos del comercio. Los amigos del comercio son aquellos que cumplen el contrato que firman y te venden el producto pactado, pero que no te dicen, no, es que yo no le puedo servir, etc. Amigos del comercio son aquellos que, ante un contrato, no te engañan. Esos son los amigos del comercio, sea consumidor o sea productor o sea lo que sea. Entonces, claro, no quisiera que se me malinterpretara, el que me quiera malinterpretar que lo haga, pero bajo su responsabilidad, no bajo la mía. Porque los amigos del comercio no son solo los empresarios, son los consumidores, somos todos nosotros. Ahora bien, la felicidad en el siglo XXI y sobre todo desde la Ilustración, es un producto de diseño comercial. La felicidad te la venden, porque te la venden y te dicen, compre usted este libro y será más feliz. No, yo no digo esto, en este caso. Yo digo, lea usted este libro y estará más prevenido en el día y la hora en el que la felicidad le fracase, porque no notará el fracaso de la felicidad. El problema es cuando la felicidad fracasa y no levantas cabeza. Y entonces te cuesta más cara la consulta del psicólogo y del psiquiatra que cualquier otra opción, y ni siquiera eso es la solución. Entonces vamos a ver, el mercado ha encontrado en la felicidad una mina, ha encontrado un arsenal de posibilidades, porque la gente se mueve por la felicidad. Para unos la felicidad es el sexo, para otros la droga, para otros pues el robo, para otros el engaño, para otros el comer mucho. Claro, podemos decir que la felicidad está en la satisfacción de los 7 pecados capitales, pero la envidia no te hace feliz. La gula llega un momento en que no sacia absolutamente nada. Si el mundo es sexo constantemente, placeres sin tregua no son placeres. Es decir, en fin, el grado máximo de felicidad no se puede mantener más allá de determinados segundos, es imposible. Esto lo van a sacar de contexto seguro, pero vamos a ver, hay que decirlo. Es imposible, la fórmula del orgasmo elevado a n es imposible. Eso ni un dios lo consigue, o sea, eso no tiene sentido, ¿no? Quiero decir con esto que podemos apoyarnos en metáforas hiperbólicas, pero al margen de las metáforas hiperbólicas no es ninguna exageración afirmar que la felicidad es un producto de diseño mercantil. Y es un producto de diseño mercantil asociado a la Ilustración que empezó a mercantilizarlo absolutamente todo. Y a convertirlo todo en dinero, porque vivimos en una sociedad gestionada por el rey Midas, que no convierte en oro todo lo que toca, sino que convierte en producto comercial destinado a satisfacer la felicidad todo lo que fabrica. Y en ese punto, claro, es irresistible decir, bueno, si bebo este agua, soy feliz. Entonces, eso es el mensaje que manda la publicidad. Si viajas a este sitio, serás feliz. Incluso vemos en colegios que educamos para ser feliz. Si ustedes educan para ser feliz, educan para el fracaso de la felicidad, porque ustedes no pueden garantizar el éxito de la felicidad de por vida. Ustedes deben educar para que el ser humano sepa gestionar el desengaño. No se puede educar para ser feliz. Yo no mando a mis hijos, no los tengo, no los puedo mandar, pero creo que nadie manda a sus hijos a un colegio para que sean felices. Los manda para que aprendan matemáticas, lenguaje, inglés, francés, idiomas o lo que sea. Pero no para que sean felices. Para que sean felices simplemente yo los preservo en la placenta materna. Porque desde el momento en que salimos de ahí nos enfrentamos a la experiencia del desengaño. No nacemos llorando por casualidad. Debe ser tal el impacto que supone desprenderse de la placenta materna
que solo un yo terrible lo puede explicar, ¿no? en ese punto. Entonces, educar para la felicidad es abiertamente engañar al ser humano y suponer que el que recibe ese imperativo o ese mensaje es tonto perdido. Y es que la gente no es tan tonta como parece. La gente no es tan tonta como parece, y la gente joven, los milenaristas, son infinitamente más inteligentes de lo que la mayor parte de los boomers creen sobre ellos. Lo que pasa es que no los conocen. Es decir, la gente que tiene desde 15 a 25 o 30 años es muchísimo más inteligente de lo que los viejos, no voy a decir quiénes son los viejos, de lo que los viejos creen. Los viejos que hacen la prensa a su manera, que escriben en la prensa como si el mundo fuera el mismo que de hace 50 años, no saben a quién se dirigen. Luego dicen que la gente joven no lee la prensa. Que se pregunten por qué no la leen, porque sus razones tienen. Es que la gente joven no cree en el mensaje que se les lanza. Que se pregunten por qué no creen en el mensaje que se les lanza, porque es que la gente joven tiene mucha. La gente joven es la que tiene entre 15 y 25, 30 años y algo más todavía. Los milenaristas y los que vienen después de los milenaristas son mucho más inteligentes de lo que la mayor parte de los boomers, no todos se creen. Es que menosprecian a una generación de gente joven simplemente porque en esa generación de gente joven hay vagos y tontorrones, como los ha habido en todas las generaciones, desde los póngidos y desde los protozoos hasta hoy. Y eso no desautoriza a mucha gente que nacida en la década de 1980 y 1990 y ya en el siglo XXI es gente muy competente. Es gente muy competente y muy respetable y muy trabajadora y que va a luchar por conseguir lo que generaciones anteriores les han privado. Entonces, es un profundo desconocimiento el que hay sobre muchas de estas generaciones más jóvenes para desautorizarlas a todas ellas colectivamente. Esta gente todavía va a montar alguna revolución más ruidosa de lo que silenciosamente sospechan muchos boomers al tiempo. Muy bien. Dedica usted uno de sus últimos capítulos del libro al miedo y que usted lo atribuye a una invención anglosajona. Ah, sí. Sí. Y que eso nos indica que usted supone el fracaso de la democracia. Sí. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, ahí hay varias ideas sobre la mesa. El miedo es una invención anglosajona, es un invento inglés. Creo que hay un capítulo que se titula así precisamente. El miedo es un invento inglés o una invención anglosajona. Y es una invención anglosajona, pero es que esto no lo digo yo, lo dice la literatura. La literatura empieza a intimidar a la gente muy lúdicamente, muy graciosamente, con los relatos fantásticos que comienzan a proliferar tras la Ilustración y el romanticismo anglosajones. La gente no es que no tuviera miedo antes del siglo XVIII, claro que tiene miedo antes del siglo XVIII, pero no hace del miedo una debilidad pública. Naturalmente, cuando Héctor tiene que enfrentarse a Aquiles en la defensa de Ilión, en la defensa de Troya, no sabemos si tiene miedo o no, pero es que no se lo plantea. No se lo plantea. El miedo era algo que, según la literatura, antes del siglo XVIII, tenían los seres humildes, los seres de baja extracción social, las personas humildes, porque los nobles, las personas de alto nivel social, no se lo podían permitir. Y si alguien se permitía, siendo noble, tener miedo, le ocurría lo que a los infantes de Carrión en el Cid, que quedaba violentísimamente, no solo ridiculizado, sino que es que perdía el honor. Todos recuerdan el pasaje del Cid cuando se suelta un león y los infantes de Carrión, atemorizados, huyen. Y el Cid se enfrenta como Hércules al león. Entonces, el miedo estaba totalmente proscrito en las clases elevadas, en las clases nobles, porque suponía la pérdida inmediata de la honra. De tal manera que el heroísmo es incompatible con el miedo, en tanto que un miedo que inmovilice la acción del héroe. El héroe puede tener miedo, pero lo supera. El plebeyo, no. De hecho, Sancho, en el episodio de los batanes, hace lo que nadie puede hacer por él. Y le dice Don Quijote, Sancho, veo que tienes miedo y ahora más que nunca, ¿no? Y le dice, sí, ¿en qué lo ha notado? Dice, en que hueles, y no precisamente a ámbar. Entonces, hace el favor de retirarte un poco, ¿no? Entonces, es curioso que el mismo Don Quijote, que momentos antes, en el aliento de Maritornes, de ajo y cebolla, que dice el narrador del Quijote que solo un arriero podía no percibir, Don Quijote percibía en el aliento de Maritornes, que aquello era pestilente, el ámbar de Arabia, pues ahora resulta que percibe perfectamente lo que son
las heces recién hechas de Sancho, ¿no? Hay un ejemplo de naturalismo que Zola no alcanzó nunca, pero bueno, como Zola creyó que inventó el naturalismo 500 años después, pues oye, no lo vamos a desilusionar, no vamos a hacer que fracase su felicidad, ni la de él, ni de cuantos hispanistas siguen mirando al naturalismo como si tuviera un origen francés, incluso olvidándose de Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, pero bueno, a veces la desmemoria delata a muchos hispanistas. Entonces, claro, el miedo es algo que no se puede permitir Don Quijote. Don Quijote estará loco, pero no tiene miedo. Más por imprudente y temerario que por sensato y por racional, ¿no? Indudablemente. Pero a partir del siglo XVIII, el tener miedo se presenta como una forma de hacer amigos. ¡Uy, qué miedo! Entonces se juntan varios miedosos y ruedan una película. De miedo, claro, y pasan mucho miedo. Entonces la gente empieza a interpretar el miedo como una forma de sentir placer, ¿no? Entonces se inventa la figura de Quasimodo en Notre Dame, Nuestra Señora de Notre Dame de París, Nuestra Señora de París, y lo grotesco se introduce en la vida cotidiana. Aparecen los relatos fantásticos, las imágenes de William Blake. Es decir, toda la narrativa fantástica, aparecen los cuentos de terror, los cuentos de miedo, y la literatura, digamos, familiariza, vulgariza, populariza el miedo entre todo tipo de seres humanos. Pero esto es un invento básicamente anglosajón. ¿Para qué? Pues sobre todo para comprometer la psicología del individuo. Entonces se disfruta del relato fantástico. Las novelas de caballerías eran relatos maravillosos, donde los seres humanos se enfrentaban a dragones de 3 o 4 cabezas sin ningún miedo de nada, una valentía. Pero las novelas fantásticas ya no. Solamente el realismo mágico convirtió ese temor en algo completamente familiar. En 100 años de soledad la gente dialoga con los muertos con absoluta naturalidad. Incluso una obra como El bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, que podría considerarse claramente como un antecedente de realismo mágico, donde todas las criaturas del bosque cobran anímicamente vida, pendetestas y tal, dentro de todo el folclore de lo que es la cultura popular de Galicia, encarnada en una novela tan brillante y tan desestimada como El bosque animado de Wenceslao Fernández Flórez, o incluso en la narrativa de Torrente Ballester. Pero cuando nos adentramos en este tipo de autores de la literatura española, el miedo se manifiesta como una experiencia inteligente, no como un juego de currutacos que juegan a tener miedo. O sea, eso es una chorrada, y de ahí salen cuentos esperpénticos, como son todos estos cuentos infantiles, que es una saga de cuentos esperpénticos, empezando por Caperucita Roja y terminando por Purgalcito y Blancanieves y los 7 enanitos, que son cosas esperpénticas, neoténicas en definitiva, es decir, estos vídeos que últimamente he dedicado a la neotenia, como la preservación de cualidades infantiles y formas infantiles de interpretar el mundo ya en edad adulta, que eso es en definitiva El Principito y Alicia en el País de las Maravillas, y relatos neoténicos para hacer que un niño que lee El Principito tenga todas las posibilidades de convertirse en un adulto neoténico incapaz de interpretar literatura cuando es mayor. Claro, leyendo El Principito, ¿cómo vas a interpretar después El Quijote? Claro, eso no es posible. Ahí necesitas un tratamiento literario que te haga ver El Principito como lo que es, una literatura neoténica. No para tener miedo, sino para decir, ¿y a dónde voy con esto? Oiga, lea usted a Platero y yo. Donde la relación del ser humano con el animal es una relación mucho más inteligente y mucho más dramática, incluso sin ser patológica, como la relación que el propio Sancho tiene con su burro, con el rucio, que es una relación de respeto al animal que no la hay en el siglo XXI, incluso. Toda la lección de animalismo que hay en el Quijote, de cuidado y de cariño por el animal, es de una dignidad humana extraordinaria. Una de las grandes lecciones del Quijote es el cuidado de los animales, sobre todo encarnado en un personaje como Sancho, que es uno de los personajes más humildes del Quijote, y que tiene miedo porque es legítimo tener miedo y no es un héroe, pero desde luego no se hace del miedo esta experiencia mercantil, para vender películas de terror. Pues llegamos casi al cierre de la entrevista.
hablando de la figura del dictador y el totalitarismo, que históricamente se han creído siempre como los enemigos de la democracia. Sin embargo, en su libro vamos a encontrar una figura que, a su juicio, es más peligrosa, que es el tramposo. ¿Por qué? Bueno, es que el tramposo es el Judas de la película, el tramposo es el Judas de la historia. El tramposo es, en definitiva, el síntoma del traidor. O sea, el tramposo es el que finge lo que no es para engañarte. Y ahí tenemos a la figura del Don Juan, que engaña a las mujeres en serie, sin tener escrúpulos, sin tener dignidad, que no respeta, que no valora nada. Tenemos la figura de Judas, que es el amigo que te apuñala por la espalda, por 30 tetradracmas tirios, por 30 monedas. Quiero decir que es lo más miserable que puede haber, que te vende a la primera de cambio, el que dice que es más amigo de la verdad que de ti, como si la verdad supiera que ese energúmeno existe, ¿no? Es decir, es una manera de decir, bueno, como dicen los filósofos, yo soy amigo de la verdad, o sea, pero ¿quién eres tú para mencionar la verdad? ¿Pero quién eres tú, tarugo? Pero tú sabes lo que dices. Es como si yo digo que yo soy más amigo del Quijote que de mis amigos. Bueno, pues cuando tengas un problema que te lo resuelva el Quijote, y no el, no sé, el director de departamento o el decano, ¿no? Claro, es que este tipo de cosas son tan absurdas, es como invocar un fantasma, ¿no? Y de, bueno, es que yo soy más amigo de la ciencia que del médico. Serás amigo de lo que quieras, porque la ciencia no sabe quién eres y el médico es el único que te puede aplicar lo que de la ciencia pueda resultar pertinente para curar tu enfermedad. Entonces, claro, este tipo de cosas son absolutamente fundamentales. La imagen del dictador, del sátrapa clásico, hoy día es perfectamente compatible con la democracia, porque en definitiva la figura del totalitarista ha estado siempre en la historia. El totalitarista lo tenemos en el abuso escolar, en el acoso escolar. Siempre hay un chiquillo o una chiquilla, alguien que tiraniza a otros compañeros, y es muy difícil a veces de descubrir y de justificar y de evitar en el día a día. Y lo mismo ocurre pues, en cualquier tipo de sistema de gobierno. Ahora bien, hoy día no se aceptan regímenes totalitarios como el de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, al que hemos dedicado varios vídeos, ¿no? en la fiesta del Chivo de Vargas Llosa, y lo menciono por ser uno de los ejemplos más recientes. Pero sin embargo, en diferentes países del globo hay regímenes totalitarios que los propios habitantes no pueden discutir. Ahora bien, ¿puede la democracia degenerar en un totalitarismo? ¿Puede la democracia convertirse en un totalitarismo? Ya he dicho al principio que de la Ilustración proceden dos enemigos importantes del ser humano que no se daban con anterioridad. Había sociedades absolutistas en el siglo XVI y en el siglo XVII, pero dentro de esas sociedades absolutistas había figuras como Juan de Mariana, que consideraba que era legítimo para el pueblo derrocar al tirano e incluso matarlo si el monarca se comportaba como tal tirano. Digan esto hoy, a ver quién puede decir hoy que es legítimo hacer una revolución y ejecutar al monarca o al presidente del gobierno o a las autoridades políticas si se comportan como tiranos. Claro, dirán que no es posible porque hay una democracia. Ya, pero las democracias se articulan de maneras muy diferentes. Hay democracias donde uno elige directamente al presidente del gobierno, otras donde solo elige a los diputados, y otras democracias en las que elija lo que elija, nunca elija al jefe del Estado, porque siempre es el mismo. Entonces, claro, depende cómo queramos entender todo esto. Pero el fracaso de la felicidad es también el fracaso de la democracia, y es el fracaso de cada uno de los títulos de los capítulos de esta obra, porque se puede hablar del fracaso de la amistad, del fracaso del amor, del fracaso de la sexualidad, del fracaso de la democracia, del fracaso del mercado, que nadie piensa en él, pero cuando se produce un fracaso del mercado hay un hundimiento económico que beneficia a unos y perjudica a otros. El fracaso de la paz o el fracaso de la guerra. Ahora corren tiempos de guerra. De nuevo se habla de la guerra y se habla de restaurar, tal vez impositivamente, obligatoriamente el servicio militar. Y la pregunta es, después de haber sido educados en el pacifismo, ¿se puede aceptar que una democracia imponga obligatoriamente el servicio militar? Es decir, ¿es libre una sociedad que obliga a sus miembros a ejercer la violencia bélica contra otros estados?
Claro, o sea, es una cuestión a la que tendrá que enfrentarse esa generación de niños o de adolescentes que se van a ver citados con esta realidad. Porque a nosotros se nos educó prohibiéndonos juguetes bélicos, pero sin embargo crecimos rodeados de películas violentas, documentales de guerra, escenas truculentísimas. Entonces es una cosa muy curiosa. El mercado se permite administrar la violencia como quiere y educar a la gente en la creencia del pacifismo y después, en un momento dado y por sorpresa, imponer un servicio militar obligatorio. Naturalmente habrá personas que vean esto muy bien, porque encontrarán una salida profesional a su vida, y esto no se puede discutir, porque es la lección que hacen algunas personas. Pero la pregunta final del libro es esta: ¿el fracaso de la felicidad puede ser también el fracaso de la democracia? Porque la democracia promete mucha felicidad. Una de las promesas de la democracia es heredar muchas de las promesas incumplidas por la Ilustración. La Ilustración ha prometido felicidad, ha prometido trabajo para todos, ha prometido división de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. No digo nada sobre ese tema, cada uno tendrá sus propias impresiones. Ha prometido derecho a la vivienda, ha prometido derecho al trabajo, ha hecho muchas promesas. La gente ve que esas promesas están sin cumplir. Entonces, ¿tiene la democracia que pagar los platos rotos de las promesas incumplidas de la Ilustración? ¿Es la democracia eterna? ¿El fracaso de la felicidad es también el fracaso de la democracia? Eso lo va a decir el siglo XXI. Pero en este libro apuntamos algunas maneras y algunas explicaciones, mirando sobre todo a la literatura, a la que yo considero un arma de interpretación masiva. Pues muchas gracias, profesor, por su tiempo, por haber respondido amablemente a nuestras preguntas. Recordamos que desde hoy el libro El fracaso de la felicidad está disponible en preventa en Amazon, y que esperamos también que haya despertado un poco la curiosidad de los lectores y que sea sin duda un éxito como fue Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Nada más por nuestra parte. Salud y buena suerte. Pues nada, muchas gracias. Yo soy el agradecido y ya digo, que haya salud, que es la forma de hacer duradera la felicidad hasta que todo se acabe. Sí. Gracias. Muchas gracias.